estamos entrando en la exégesis en sí, la práctica de la hermenéutica, que él está usando la palabra exégesis para hablar de la práctica de los principios que hemos estudiado hasta ahora. Y vamos a empezar con el texto. Obviamente, para hacer exégesis necesitamos un texto o unos textos definidos. ¿Cómo seleccionamos un texto? Y aquí hay diferentes maneras de seleccionar textos dependiendo del tipo de serie que estamos haciendo. Y aquí obviamente estoy dirigiéndome más a los predicadores, pero también es aplicable a pues, estudios bíblicos, a una serie de conferencias o clases. Y la columna de la predicación aquí y tradicionalmente en la iglesia reformada es la predicación expositiva consecutiva. ¿Qué es eso? Es agarrar un libro de la Biblia o una sección de un libro de la Biblia y tratarlo porción por porción y así marchar a través de toda la sección o todo el libro. Y esto es lo que normalmente hago aquí. A veces intercalo otro tipo de serie, pero esta serie es en un sentido la más fácil en cuanto a cómo seleccionar el texto. ¿Cuál es el siguiente texto? El siguiente texto. Entonces no hay, el pastor, el predicador no tiene que estar ahí rompiendo la cabeza tratando de determinar en qué va a predicar la próxima semana. Ya está programado. Durante 2 o 3 meses ya está programado, o hasta más. Entonces, en un sentido, el trabajo aquí es al principio, es escoger el libro, es escoger la sección, y luego es dividir, y vamos a hablar de cómo dividir al rato. Otro tipo de serie que es muy popular es una serie temática, como la familia. Acabamos de terminar una serie aquí sobre relaciones importantes. Pues no era precisamente de la familia porque también incluimos el estado de soltería, pero también matrimonio y los hijos. No hablamos, podríamos haber hablado de amigos, podríamos hablar de otras relaciones, pero quedamos con básicamente soltería, matrimonio y los hijos. Y aquí el texto es el que mejor representa el tema. Entonces, si voy a predicar sobre matrimonio, pues ya está más o menos pues, indicada la sección o las secciones que debo utilizar. Obviamente debo referirme a Génesis, la institución del matrimonio. Probablemente debo tomar en cuenta algo que Cristo dijo en controversia con los fariseos acerca del matrimonio y también la enseñanza de Pablo en Efesios. Entonces hay textos que son primordiales si vamos a hablar del tema. Entonces ya es cuestión de encontrar esos textos. Matrimonio es un caso, digamos, fácil, pero si el tema es un poco más, ¿qué será? Menos obvio, más enfocado en un punto menos grande como el matrimonio, a lo mejor hay que hacer más trabajo en buscar textos, y no textos cualquiera, textos que mejor representan el tema. Si quieres tener un texto que da la esencia de lo que dice la Biblia sobre tal tema, pues hay que buscarlo. Hay series también textuales, categóricas. ¿Y qué quiero decir con esto? Un ejemplo, los yo soy del Evangelio de Juan. No es precisamente consecutivo, puedes tomarlo en diferentes órdenes si quieres, y no es precisamente temático, porque no es un tema precisamente, es un texto, o parte de un texto, y estás como tomando textos que tienen algo en común, o algo como grandes milagros de la Biblia. Es un tema, pero también es pues estás buscando textos que caben dentro de una categoría. Y aquí, el siguiente texto es el siguiente en la categoría, pero aquí no tiene que ser cierto orden necesariamente. Y pues yo creo que la serie, y aquí en comillas invertidas, porque no es mucha serie, es al azar, y muchos predicadores hacen eso. Pues, ¿qué quiero predicar esta semana? Y luego tienen alguna idea y buscan un texto, o a veces no buscan un texto, y predican su preferencia. Esto
pues puede funcionar y algunos muy grandes predicadores lo han hecho. Sin embargo, tiende a resaltar, enfatizar las preferencias del pastor. Y en todo esto se va a ver la preferencia del pastor, en todo, ¿no? En la selección del libro que estudiar, la selección del tema que estudiar, etc. Pero aquí, si es al azar, pues el pastor nunca quiere mencionar tal tema y nunca tiene que. ¿Por qué? Porque pues, no quiere y punto. Pero si estás en una serie expositiva consecutiva y viene el próximo capítulo, el tema que no quieres tocar, ni modo, hay que tratarlo y hay que tratarlo bien. Entonces, esto estamos entrando un poco en homilética, más de esto en otro curso, pero tenemos que definir cómo vamos a seleccionar un texto, criterios para seleccionar un texto. Y la tarea de hoy, al final, van a seleccionar un texto. El texto debe abarcar una unidad de pensamiento. Debe ser como una idea completa. Y esto puede ser un versículo. Algunos versículos tienen idea completa. Hay muchos ejemplos de esto. Pues Juan 3:16 tiene una idea completa, es un paquete. Y ahí es una unidad. Pero hay otros versículos que solamente son frases, que no son ideas completas. Entonces no hay que tomar una frase incompleta o una idea incompleta. Muchas veces puede ser un párrafo, aunque los párrafos no son originales. Entonces los párrafos tenemos que asegurar de que el párrafo realmente refleja una unidad de pensamiento. Y muchas veces sí. Entonces los que hicieron los párrafos hicieron buen trabajo, en general, pero no siempre. Un capítulo. Puede ser que un capítulo igual, o sea, no son originales los capítulos, pero hicieron buen trabajo. Entonces podemos tomarlo como una guía, pero a veces yo predico de capítulo 3:5 hasta 4:2, o sea, algo así, porque yo encuentro que su división realmente no capta la unidad de pensamiento, no cubre el argumento bien, algo queda colgando en el otro capítulo. Puede ser hasta un libro entero. Yo he predicado sermones así. Yo prediqué 4 sermones: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Ahora, obviamente, estoy como patinando sobre la superficie, pero la idea era, quiero que ustedes capten cuál es el mensaje de Isaías. Y creo que un año empecé y prediqué sermones del Antiguo Testamento, uno sobre Génesis, otro sobre Éxodo, otro sobre Levítico, Deuteronomio. No, yo creo que traté Levítico y Números juntos, algo así. No me acuerdo cómo dividí. Y luego como Samuel, creo que hice Samuel, o sea, los 2 Samueles, y luego Reyes y Crónicas, o sea, como un sermón, o sea, Josué como un sermón, Jueces como un sermón, etc., ¿no? Y no hice de los poetas, ¿no? O sea, un sermón sobre los salmos, pues no. Entonces yo hice más bien los libros históricos y proféticos. Entonces es una posibilidad, pero obviamente hay, o sea, ganas algo y pierdes algo, dependiendo del tamaño del texto. Entre más grande el texto, más general el trato del texto. Entre más chico, más profundo, más específico, más detallado puede ser el trato del texto. Pero hay que balancear, y aquí estamos entrando un poco en homilética, balancear la necesidad de profundizar, porque la gente sí necesita profundizar. Y queremos darles no solo leche, algunos necesitan leche y deben tener leche, otros necesitan carne, entonces hay que profundizar. Pero también tenemos que ser conscientes de la capacidad de aprender. O sea, todos tenemos nuestros límites en cuanto a cuánto podemos captar en un momento, cuánto tiempo podemos estar sentados, durante cuántas semanas podemos mantener la atención en un tema. Entonces, 2 cosas: series muy largas tienden a fastidiar, y yo conozco pastores que hacen series de libros y pasan años. Vamos a pasar los próximos 2 años en Génesis, pues un pastor yo sé que pasó no sé cuántos años, 5 años en Génesis, algo así.
Entonces, y luego salió con su comentario sobre Génesis, porque ya estaba escrito semana por semana, ¿no? Entonces, muy bien, o sea, excelente predicador, renombrado, ya pasó, está con el Señor, pero yo asistí a su iglesia y al final de la serie, o sea, estaba como la gente como, pues por favor, algo, ¿no? También el otro, la otra cosa, explicaciones muy detalladas. Cuando alguien toma, no sé, Juan 3:16, y en lugar de tomarlo como una unidad de pensamiento, dice, empieza por cuánto amó Dios al mundo. Dice, vamos a hablar hoy de por cuánto, ¿no? Y luego y habla media hora, 45 minutos de esta conjunción y etcétera, etcétera, y la relación lógica con lo que vino antes, pues fastidia, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. A lo mejor es información impresionante, importante, pero hay que tener mucho cuidado con pensar en la necesidad de la congregación o la audiencia. Antes de examinar un texto, que ya tenemos un texto, una unidad de pensamiento, antes de hacer la exégesis del texto, tenemos que saber algunas cosas, y esto viene de Orozco en la página 81. Tenemos que saber quién fue el autor o la autora, aunque nunca vamos a saber quién haya sido la autora, porque no estamos seguros de ninguna autora, pero puede haber algunos libros que no sabemos. Pero si se sabe quién fue, o si tenemos una buena idea de quién fue, debemos tener esa información. A veces no se sabe. ¿Quiénes fueron los lectores originales? Sí se sabe, o sea, a veces no sabemos. La fecha, sí se sabe, a veces no sabemos. En algunos tenemos fechas exactas, casi exactas, como en algunas de las cartas de Pablo. En otros casos, algunos salmos, ni sabemos quién haya escrito, a quiénes, cuándo, contexto, no sabemos. El género del libro o de la sección. Y aquí es importante porque podemos tener un género y múltiples géneros dentro de un libro. Por ejemplo, en Daniel tenemos historia y también tenemos apocalíptica. Y son dos géneros dentro de un libro profético. Entonces hay que identificar el género o los géneros. Tenemos que tener en mente un bosquejo del libro para saber dónde está nuestro texto dentro del argumento del libro, porque es una unidad de pensamiento conectada con todo el argumento del libro. Tenemos que saber también el lugar en el canon y en la historia de la redención. Entonces, no solamente tiene su ubicación nuestro texto en el libro tiene su ubicación en todo el canon y en la historia de la redención. Y luego, si hay pasajes paralelos, a veces en Pablo hay pasajes paralelos, en los evangelios sinópticos, muchísimos pasajes paralelos, a veces en Reyes y Crónicas, pasajes paralelos, a veces en Éxodo y Levítico, pasajes paralelos, etc. Entonces tenemos que saber qué ha dicho la Biblia acerca de nuestro texto, si se ha repetido o si hay comentario bíblico, porque obviamente vamos a empezar ahí con los comentarios bíblicos sobre otros textos bíblicos. Bien. El mejor texto basado en el criticismo textual. ¿Han encontrado aquí que Orozco menciona algo de esto? Pero luego pone en paréntesis excursus sobre el criticismo textual y no se explica aquí y no vamos a explicarlo aquí. Es para otros cursos. Sin embargo, deben entender qué es. Y básicamente creo que es creo que en otro positivo se dice, o diapositivo, transparencia más fácil. Ok, es después, entonces voy a mencionar qué es esto, aunque no vamos a profundizar. Esta información se consigue ¿dónde? Leyendo la Biblia. No hay sustituto por leer la Biblia y leerla y leerla y leerla y leerla. Y también en libros de introducción bíblica. Pero primero leer la Biblia. Yo, como
nuevo cristiano fui a una conferencia con el pastor John Stott. Algunos quizás hayan escuchado de John Stott. Sí. Un anglicano muy renombrado, y ya creo que todavía vive, debe estar en sus quizás 90s. Y un autor ha escrito mucho, y él dijo en una conferencia: cada pastor debe leer la Biblia por lo menos una vez al año. Y yo dije, pues, ok. Y él mencionó una lista de lecturas, una forma, un plan para leer. Y yo dije, pues si cada pastor debe hacerlo, pues yo creo que no me iría mal hacerlo también, porque soy bastante nuevo. Y empecé a hacerlo según este plan, perfecto. Luego llegué al seminario, y algunos habían sido cristianos todas sus vidas, habían ido a universidades cristianas, su carrera en la escuela era Biblia. Entonces, y yo llegué al seminario bastante nuevo todavía. Pero pues yo había tomado el consejo de Stott de leer la Biblia repetidamente. Y primera cosa que nos presentaron fue examen de la Biblia. Y pues gracias a Dios encontré que yo conocía muchas cosas, no por haber estudiado formalmente, simplemente leer la Biblia poco a poco. Y repetidas veces. Entonces no hay sustituto. Esto me ayudó muchísimo en mis primeros años. ¿Nos regalas ese plan, no? Sí, el plan, sí, como no, tenemos disponibles varios planes, y después se llama, es de un Robert Murray McCheyne, y luego les doy copias. Es muy interesante porque tiene 4 columnas y hay 4 diferentes pasajes. Empieza con los 4 grandes inicios en la Biblia: Génesis, si no me equivoco, Esdras, Mateo y Hechos, creo. Y estás leyendo paralelamente. Para algunos no les gusta estar así, prefieren leer 4 capítulos seguidos, pero esto como da variedad, y puedes hacerlo 2 en familia, 2 en privado, y cubren, es más que una vez al año, porque Nuevo Testamento 2 veces, Salmos y Proverbios 2 veces, y el resto del Antiguo una vez. Entonces es un poco ambicioso, pero la verdad es de mucho provecho, y es muy flexible además. Muy bien. Introducciones bíblicas. ¿Qué son estos libros? Son libros que se llaman, como una introducción al Antiguo Testamento. Esto es Edward Young, y aquí tengo la información. Está en línea, aunque pues también creo que todavía se puede conseguir en papel y tinta, porque es un libro largo para estar leyendo en línea, pero aquí tengo la cita en internet. Este sitio más bien, de iglesiareformada.com, biblioteca, es una maravilla, tienen muchísimas cosas allá, pero Young está ahí. ¿Y qué es una introducción? Lo que hace es que, pues, una introducción a la introducción, y luego cubre la Biblia, la ley de Moisés, observaciones generales acerca del Pentateuco, y luego no es precisamente un comentario, no es comentario bíblico, no está explicando el texto, está explicando que cosas como estas cosas, el autor, los lectores originales, fecha, género, etc. Está describiendo cosas alrededor de, no precisamente dándonos explicación del texto. Hay otro que es en 4 volúmenes, Introducción al Antiguo Testamento, por R.K. Harrison, que según yo está todavía impreso. Y hay del Nuevo Testamento, hay uno que está aquí, Introducción al Nuevo Testamento, por Everett Harrison, otro Harrison, y lo presté a alguien, y él está escaneando partes para subir al internet, pero no lo tengo en la mano. Todavía está impreso, entonces está disponible. Entonces esos son 3 confiables en español. Muy bien. Ahora, esto es la cuestión del criticismo textual. ¿Cómo buscar la mejor traducción? Hay muchas traducciones, y la mayoría muy buenas, pero si queremos estudiar, queremos llegar lo más cercano que podamos al texto original.
No tenemos el texto original en ningún caso. No tenemos los autógrafos de Pablo, o sea, no tenemos lo que él escribió en el papel. Sin embargo, queremos acercarnos lo más que podamos. Y este es la ciencia del criticismo textual. Y lo que tiene que ver con análisis de diferentes manuscritos o griegos hebreos para determinar cuál es el más confiable. Y entonces no vamos probablemente alguien a lo mejor querrá dedicarse a esa ciencia, pero no es que nosotros seamos o busquemos ser expertos en el criticismo textual, pero tenemos que estar conscientes de algunas dificultades para poder apreciar ciertas dificultades que vamos a encontrar en nuestros estudios. Quiero decir muy claramente que estas cuestiones raramente afectan el sentido del texto. Hay muchas variantes de muchos manuscritos, pero muchas veces son cosas de muy poca importancia. En lugar de decir Cristo Jesús, dice Jesucristo, algo así. En lugar de decir nuestro Señor Jesucristo, dice nuestro Señor. En lugar de incluir amén, amén no está ahí. Entonces hay muchas variantes que no cambian en nada. En algunos casos sí. Por ahora, deben estar conscientes de una dificultad. Deben estar conscientes de que la Reina Valera se basó en lo que se llama el texto mayoritario, mientras que otras traducciones más recientes se basaron en manuscritos más antiguos. ¿Qué pasó? Desde que fue traducida Reina Valera, han descubierto manuscritos más antiguos. Y el texto mayoritario es el texto representado por la mayoría de los manuscritos. Sin embargo, no son los manuscritos más antiguos. Tienen mayor peso en un sentido porque son más, pero tienen menor peso porque son más recientes. Y normalmente en el criticismo textual queremos buscar el texto o el manuscrito más antiguo. ¿Y qué va a pasar con esto? Y me ha pasado porque he estado buscando ejemplos en ejercicios y a veces con base en Reina Valera, porque nuestras herramientas, sobre todo Strong, utiliza Reina Valera, y luego voy a Strong y busco una palabra, y luego voy al griego y encuentro que esta palabra no está ahí, es otra palabra, y digo, ¿qué pasó? Pues lo que pasó es que en el texto griego, pues más actualizado, pues está basado en manuscritos más nuevos. Y en lugar de decir, no sé, o sea, no me acuerdo de los ejemplos, pero en lugar de temor tiene miedo. O sea, otra vez, el sentido no importa, pero si estoy tratando de hacer un estudio de la palabra temor, pues ese versículo ya no cuenta, ¿me explico? Porque pues no está ahí en los manuscritos más antiguos. Entonces nada más, hasta en otros cursos vamos a hablar más de esto. Bien, pero la idea es que no se sorprenden si encuentran algo, una diferencia y una palabra que no aparece aquí y sí aparece allá. Bien, la Reina Valera es la base. Aún así, la Reina Valera es la base porque las herramientas como Strong la utilizan. La Biblia de las Américas también es muy recomendable y es lo que Orozco hace, Reina Valera y al lado Biblia de las Américas. Está disponible, si no, ni tengo copia en la mano, yo creo que antes tenía, pero no me acuerdo, pero no tengo copia y no es tanto para leer en público, porque no es tan elegante. Reina Valera es elegante, nueva versión internacional es muy accesible. La ventaja de la Biblia de las Américas es que trata de seguir orden de las palabras en griego o en hebreo lo más que se puede. No se puede 100%, pero trata de conservar algo del sentido del original en cuanto a orden las palabras y
y creo que también trata de usar, si una palabra hebrea se traduce así en un lado, trata de mantener la traducción. Esto no es necesariamente una buena forma de traducir, pero nos ayuda como estudiantes, porque estamos buscando a veces palabras, y a veces en Reina Valera, pues la misma palabra traducida 3, 4, 5 diferentes maneras, está opaco para nosotros llegar a lo que está detrás. Entonces, Biblia de las Américas nos da un poco más de reflejo de lo que está detrás del texto, más bien detrás de la traducción. Otro recurso que pueden utilizar con mucha precaución es, creo que tengo aquí en este montón, o no, pues la Biblia interlineal. Digo la Biblia, pero hay dos, realmente hay Antiguo Testamento interlineal, hebreo, español, o si manejan inglés, pues creo que inglés hebreo es una mejor traducción, y también tiene los números de Strong, cosa que hebreo español no tiene, desgraciadamente. También hay otro Nuevo Testamento interlineal, otra vez greco-español. No tiene los números de Strong, pero greco-inglés sí. Entonces, si tienen acceso a inglés, pues pueden recurrir a esos. Pero hay que tener precaución, porque si estás leyendo interlineal, te da una idea equivocada. Te da un sentido de estar leyendo en el idioma original cuando no lo estás haciendo. O sea, estás leyendo en inglés o en español, pero ahí estás viendo las palabras y te da la idea de que, pues estoy leyendo en inglés o en griego, qué fácil. Y no es cierto, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, pero lo que hace es trata de hacer traducción palabra por palabra, lo más que se pueda. Y esto es de gran utilidad, sobre todo si puedes utilizar Strong y si puedes luego tener acceso a todos los libros que utilizan los números de Strong. Bien. Si puedes, es bueno intentar hacer tu propia traducción. Tu propia traducción puede ser mucho inferior a las traducciones disponibles. Y dices, entonces, ¿para qué? Si yo soy un novato y pues yo no sé realmente cómo hacerlo muy bien y voy a salir con algo inferior, ¿para qué? Pues el para qué es para entender. Entender las traducciones, entender las decisiones que ellos tenían que hacer porque tú tuviste que hacer las mismas decisiones. ¿Me explico? Es como trazar, seguir las huellas de ellos. Y a lo mejor al final tu traducción no vas a utilizar, pero ya entiendes por qué escogieron esa palabra o esa frase. Ya entiendes muy, muy bien. Entonces es tardado, es tedioso, sin embargo el resultado es muy bueno. Ya. Y luego ves dos diferentes traducciones y dices, ya entiendo por qué hay dos diferentes traducciones. Yo entiendo con qué luchaban y por qué hacían las decisiones que tenían que hacer. Y por eso estamos ofreciendo hebreo y griego, hebreo ahora y luego griego a principio del año que viene. Y aún así, lo que estamos ofreciendo es un nivel básico, entonces no nos va a permitir hacer una traducción como las muy buenas que ya existen, pero sí nos van a ayudar a entender las traducciones y el original mucho mejor. Las concordancias y los léxicos ayudan a identificar y determinar el uso o los usos de las palabras. Y vamos a hacer unos ejercicios, unos ejemplos aquí de cómo se utiliza. Y en hebreo estamos también utilizando, y algunos de ustedes están metiéndose, no hay sustituto. Aquí ven un montón de libros y puede ser intimidante. Sin embargo, no hay sustituto por meterse y tratar de palpar y entender cómo funciona. Entonces vamos a tratar de hacer algo de esto. Algo aquí muy importante: no es recomendable criticar las traducciones en público. La gente ama la Biblia, y qué bueno, y ama su traducción, y para ellos es la Biblia, y sí es la Biblia. Entonces no debemos
estar criticando las traducciones, porque esto quita la confianza que la gente tiene en la Biblia, y también puede ser una cuestión de orgullo. Pues yo sé más que Reina, y yo sé más que Valera, ¿no? O sea, yo sé más que estos super eruditos que hicieron esta traducción. Si de vez en cuando, sobre todo como yo utilizo en público la nueva versión internacional, que no es tan estricta como traducción, a veces tengo que hacer un comentario. Y muchas veces digo, esta traducción es muy buena, sin embargo hay un aspecto que no sale aquí muy claramente como podría, y luego explico, pero no estoy, ¿por qué hicieron esto? No, para nada, no quiero que la gente esté dudando. Y tampoco esta cuestión, ya que nos metamos en la cuestión de criticismo textual, no queremos confundir a la gente. A veces tenemos que hacer comentarios. Cuando llegué a la conclusión de Marcos, una vez prediqué a través de Marcos, y llegas a la conclusión de Marcos, y después del versículo 8, no hay gran apoyo para ese texto, y en los manuscritos. Pero Reina Valera no lo menciona, porque está en el texto mayoritario. Entonces ahí tuve que decir algo en público, y con algo de miedo, porque no quiero que la gente esté diciendo, esta sección no, ¿qué otras secciones no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Es información importante, pero hay que tratarla con mucho cuidado, cuidando la fe de la gente. Ahora, la concordancia Strong te da las palabras como aparecen en la Reina Valera, con números que indican las palabras en hebreo o griego. Y luego al final, y algunos de ustedes ya han trabajado con esto, sobre todo los que están en hebreo, los diccionarios de Strong te dan algunas definiciones de las palabras, pero los contextos determinarán cuáles sean las más adecuadas. Y aquí vimos esto en las falacias, en lugar de decir qué dice el contexto, es importar al contexto definiciones imposibles o poco probables. Pero luego con el número de Strong ya tienes una llave para accesar otros libros. Puedes luego consultar una concordancia en hebreo o en griego para buscar otras ocasiones en las cuales se usan las palabras. Y es importante, yo no asigné esto, algunos de ustedes lo hicieron, pero yo no di esta tarea para la tarea que fue para la semana pasada. Pero es un paso importante, ¿por qué? Porque en Reina Valera podemos encontrar una palabra, pero hay 3 otras diferentes palabras que traducen la misma palabra en griego o en español, y no estamos encontrando. Pues a lo mejor tenemos que tomar este número, luego ir a concordancia en griego, buscar ese número, y luego vamos a tener todas las veces que aparece esa palabra en griego, y a lo mejor con 3, 4 diferentes traducciones en Reina Valera. Vamos a hacer ejemplos. Acabo de decir esto, creo. Las concordancias en hebreo y griego te dan todas las instancias en que se usan las palabras. Hay que comparar los contextos para determinar cómo se usan en el texto que estás estudiando. Y esta fue la tarea para la semana pasada. Y tenemos que tomar en cuenta algunos principios. Uno es, entre más cercano el contexto en cuanto a tiempo, género, autor, canon, más probable que el uso sea el mismo o más parecido en los dos contextos. Si estamos comparando dos contextos, y uno es Colosenses y el otro es Apocalipsis, pues diferente autor, diferente contexto, diferente propósito, es un poco distante. Pero si estamos comparando Efesios y Colosenses, escritas en el mismo tiempo y con algunos de los mismos propósitos, a unas audiencias diferentes pero similares, pues podemos tener más noción de que el uso de las palabras sea probablemente la misma, pero no siempre.
Aquí, como digo, sin embargo, es posible que un autor use una palabra en más de un sentido en un libro o hasta en un versículo. Se puede. A veces hay jugada de palabras y con diferentes sentidos de las palabras. Bien. ¿Cómo usar los léxicos y diccionarios? Pues ya hemos visto Strong y luego concordancia en hebreo o griego y ahora léxicos y diccionarios. Los léxicos en hebreo o en griego dan definiciones normalmente respetando el contexto y entre más amplio el léxico, más respeto hay por el contexto. Porque aquí tenemos Bauer, que en inglés es el estándar para griego. Y aquí hay mucho respeto por el contexto. Y da diferentes definiciones mencionando en cuáles diferentes versículos aparecen estas diferentes ideas. Léxicos breves, ¿qué te dan? Una lista. Y ya, una lista de posibles definiciones, pero no tienes noción de en dónde se encuentran estas diferentes definiciones. El diccionario, yo digo Vine, pero a lo mejor quieren decir Vine, también tiene palabras en griego y en español. Es un tipo de diccionario léxico, aunque a veces no es, está en español. Entonces hay que hacer el trabajo de asegurar, a lo mejor vas a tener que buscar varias palabras en griego o en hebreo para encontrar, en español, para encontrar la palabra que estás buscando en griego o hebreo. ¿Okay? Pero está bien, vine es también un buen recurso. Y recuerda. Una pregunta. Sí. El vine o vine, constantemente me he fijado que algunas veces Strong está haciendo también referencia a ese o ese a Strong, algo así, o sea, como que hay una relación entre esos dos. Sí, yo no sé las fechas, es buena pregunta, no sé que cuando originalmente esto haya sido escrito. Tengo la idea de que es más antiguo Strong, y todos se basan en Strong, o sea, todos utilizan Strong de alguna forma u otra, ¿no? Sí. Bien. Y recuerda, y esto repito y repito, el uso es, más bien, el uso en el contexto es el significado. El significado no es simplemente una de las palabras en la lista, en un léxico. ¿Cuál es el significado? Es su uso en su contexto. Bien. Aquí vamos a hacer un ensayo con anesis y vamos a decir que estoy estudiando Hechos, dice aquí 24, 24, 23, pero es 24, 23. Encontramos la palabra libertad, y aquí es lo que dice en la Reina Valera. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que le concediese alguna libertad, y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Y estoy estudiando y me entra la curiosidad. Esa palabra libertad, ¿qué significa en este contexto? Y luego busco libertad en Strong y encuentro 8 números de palabras en griego. 8 números. Entonces hay 8 diferentes palabras en griego que se traducen libertad. Entonces, ¿cuál es? Pues encuentro que el número de la palabra en Hechos 24-23 es 425 y aparece una sola vez de las 32 veces que libertad aparece en Reina Valera. Entonces he encontrado algo interesante, ¿no? He encontrado que aquí esta palabra se traduce libertad y es la única vez, o más bien de todas las palabras que se traducen libertad, esta es una de 32 instancias, entre 8 diferentes palabras en original. Luego voy al diccionario de Strong atrás y encuentro
que palabra 425 corresponde a anesis, y Strong explica rejalación o figurativamente, alivio, reposo, holgura. ¿Ok? Tengo algunas posibles definiciones, ninguna de las cuales es exactamente libertad. Bien, luego voy a Bauer, y Bauer dice relajamiento, y luego da dos definiciones. Dice literalmente, entonces para Bauer esta es la definición, si podemos decir básica o la fuente de otras posibles definiciones, relajamiento de custodia. Y aquí cita, respetando el contexto, cita Hechos 24-23. Y luego dice otra definición, otras definiciones, descanso, relajamiento, alivio, y aquí menciona otros 4 versículos y otras referencias de la Septuaginta y otras referencias extrabíblicas, tratando de darnos contexto. Ahora, voy a la concordancia greco-inglesa, usando el número 425 de Strong, o la palabra anesis, o voy a la concordancia greco-española, usando anesis, porque desgraciadamente no tienen los números de Strong. Y encuentro que se usa 5 veces en total. En Hechos 24-23, libertad. En 2 de Corintios 2-13, reposo. En 2 de Corintios 7-5, reposo otra vez. La traducción en Reina Valera. 2 de Corintios 8-13, se traduce holgura. Y es un capítulo, o sea, de 7 a 8, hay otra traducción, mismo autor, mismo libro. Y luego en 2 de Tesalonicenses 1:7 dice reposo. Ahora, ¿cuál es mi tarea? Ir a los contextos para ver por qué tradujo Reina Valera con 3 diferentes palabras esta palabra en griego. Y en Hechos 24-23, aquí en el contexto se explica que el reposo, anesis, contrasta con el estado de estar encarcelado y se expresa en el privilegio de recibir visitas. En otras palabras, el contexto mismo explica cuál es su relajamiento, cuál es su reposo. Su reposo no es estar ahí en su litera. Obviamente, probablemente el pobrecito pasaba mucho tiempo en reposo físico, pero no es la idea. Es reposo de algunas de las privaciones normales de la vida de un prisionero. Él disfrutaba cierta, y aquí entiendo la traducción, ¿cierta qué? Libertad. Y normalmente un prisionero no tiene mucha libertad, pero aquí Pablo era concedido cierta libertad, que consistía por lo menos en poder recibir visitas a lo mejor a la hora que quisiera. Ya entiendo por qué la traducción libertad. 2 de Corintios 2:13. Pablo llegó a Troas, pero no encontró a Tito como había esperado. Esto es implícito en el texto. Y por lo tanto, él dice que no tenía reposo en su espíritu. Es un uso figurativo de la palabra anesis, refiriéndose a la paz interior. Su espíritu no descansaba. Ya no es tanto libertad, ya es cuestión de descanso, pero no descanso físico, descanso espiritual, descanso emocional, mental. Y él se fue, porque estaba buscando a Tito y no lo encontró y no pudo estar en paz y se fue. Entonces aquí se traduce, no tenía reposo en su espíritu. Yo estaría bien con la traducción, yo no tenía paz en mi espíritu. Para mí esto expresaría la idea aquí. 2 de Corintios 7:5. Pablo dijo que no tuvo reposo en su carne. Reposo en su espíritu, ahora reposo en su carne, por la situación difícil en Macedonia. Había conflictos afuera que le causaron temores adentro, y así lo dice. Afuera conflictos, adentro temores, los cuales no le dejaron descansar físicamente. Y aquí dice, no había descanso en su
carne. Y creo que Reina Valera traduce cuerpo. La palabra es sarx, que es una palabra un poco difícil de traducir porque a veces sarx tiene que ver con carne física, pero a veces sarx es la naturaleza pecaminosa humana. Pero aquí parece que la traducción atinó, que está diciendo que físicamente no pudo descansar. Conflictos por dentro o por fuera que causaron temores por dentro. ¿Descansan bien ustedes cuando tienen una bronca por fuera y un temor por dentro? No, entonces parece que aquí está hablando de descanso físico. Ahora en 2 Corintios 8:13, Pablo explicaba que la ofrenda para los creyentes en Jerusalén aclaró que no buscaba que los gentiles sufrieran escasez, porque estaba recolectando entre los gentiles para llevar a los creyentes judíos, que no sufrieran escasez para que los judíos pudieran ser perezosos, sino que se ayudaran mutuamente en sus momentos de necesidad. Y él dice a los gentiles, ustedes ahora les ayudan y luego después a lo mejor les ayudan a ustedes. Entonces, pues así es en el cuerpo de Cristo. No es que ustedes estén con escasez y ellos, pues nada. Y aquí dice, anesis está hablando de un reposo exagerado y por eso se traduce holgura. Porque si hubiera traducido que no buscaba que los gentiles sufrieran escasez para que los judíos pudieran descansar, pues ¿por qué no? O sea, obviamente quería que descansaran de su sufrimiento, pero aquí no es simplemente decir eso. Es decir, que no querían que ellos estuvieran ahí flojos, perezosos, y por eso la traducción un poco sorprendente quizás, holgura, pero el contexto así lo manda. Última instancia, 2 Tesalonicenses 1:7, el reposo se contrasta con la tribulación y tiene un enfoque escatológico. Dios quitará la tribulación y dará reposo a su pueblo en la segunda venida de Cristo. Aquí el reposo no es mero descanso físico, sino descanso de toda aflicción. Entonces, este es un descanso, digamos, sabático, en el sentido del sabático, del día sabático posterior que estamos esperando, el descanso final. Pues aquí, muy interesante, en 5 contextos, podríamos detectar 5 usos un poco diferentes con sentidos relacionados. Y conclusión, anesis puede indicar descanso físico, paz interior o libertad de privaciones o aflicción. El contexto determina cuál significado es el correcto. Y obviamente no podríamos tomar holgura y ponerlo en ningún otro de los contextos. A lo mejor reposo cabe en varios de los contextos, pero holgura no. Obviamente no concedieron a Pablo que disfrutara algo de holgura. No, era libertad. Y no es que Pablo estaba preocupado porque no disfrutaba holgura en su carne. No, o sea, no tenía descanso. Entonces el contexto manda. Muy bien. Vamos a tomar un descanso y luego vamos a regresar y seguir con la gramática.